Voy a invitarlos para que leamos Génesis 3, versículo 15. Dios envía esta promesa, dado que el hombre había pecado y había quedado separado de Dios. Él tenía vida eterna, Adán tenía vida eterna, y eso le permitía tener una relación perfecta con Dios. Pero cuando él y la mujer deciden creer a los pensamientos de Satanás, entonces ellos comen del árbol y ¿cómo quedan de Dios? Separados, muertos. Y esta muerte significaba separación. En el capítulo 3, versículo 15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos entonces cómo la serpiente, ¿qué es quién? Ayúdenme, esto es repaso. Satanás. Y la mujer, iba a haber entre ellos ¿qué? Enemistad. Dios estaba profetizando que iba a haber una enemistad entre la mujer y la serpiente, o en otras palabras, Satanás. Pero dice también que también iba a haber enemistad entre ¿quiénes? Entre la simiente de Satanás y la simiente ¿de quién? De la mujer. Y esa simiente de la que estamos hablando acá es la descendencia que iba a tener la mujer y la descendencia que iba a tener Satanás. ¿Los ángeles pueden tener hijos? No. Ellos no tienen ese poder, no tienen esa capacidad, porque Dios no los creó para ese fin. Sin embargo, el ser humano sí. Y la mujer iba a tener un hijo que iba a producir ¿qué? Una promesa. Mientras que la simiente de Satanás o de la serpiente es ¿cuál? El pecado, ¿cierto? Porque leámoslo en Romanos 5:12 para que quede claro. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice que por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿O por una mujer? ¿Quién pecó primero? ¿Y por qué dice ahí que el pecado entró fue por el hombre? Porque ¿a quién se le dio el mandamiento? A Adán, no a la mujer. Es el hombre el que transmite, en este caso Adán, es el que transmitió del pecado que produjo la muerte. Leamos el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre, por el pecado, entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, si la serpiente o Satanás trae una simiente, una descendencia, y esa descendencia que entró fue el pecado. Como entró el pecado, entonces la consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. Y la muerte significa separación. Mientras que la promesa de la mujer, que iba a tener un hijo, y ese hijo, que era la promesa que Dios había dado, iba a traer ¿qué? Vida. Jesús, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué era lo que Adán y Eva habían perdido? La relación. Eso fue lo que vino a rescatar Jesús. Así que era también pagando por los pecados en su cuerpo de todo el mundo. Ahora, también vimos de que Jesús vence no solamente el pecado, sino que vence también ¿qué? La muerte. ¿Dónde venció el pecado? En el desierto. 40 días, 40 noches ayunó y fue tentado por el diablo.
Allí realmente lo que venció Jesús fue el pecado, ¿dónde? En su cuerpo. Porque Jesús, siendo hombre, también estaba enseñándonos que podíamos vencer el pecado en nuestro cuerpo. Y también en la cruz vence ¿qué? La muerte. Esto como para que tengamos un abrebocas de lo que ya hemos estudiado. Ahora vamos a mirar en la siguiente lámina cómo en este caso ahora vemos que el hombre es un ser ¿qué? Tripartito, ¿verdad? Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Cuando una persona muere, el espíritu, ¿a dónde va? Eclesiastés 12:7, porque el espíritu vuelve a Dios quien lo ha dado. El espíritu es el que da vida. Ahora, el cuerpo, ¿a dónde va? ¿Recuerdan? Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Este cuerpito, este estuchecito, se va a la tumba, sea cremándolo o sea enterrándolo, no hay problema. Y además de eso, el alma, que es la que queda allí, va a ser ¿qué? Juzgada. ¿Y por qué Dios va a hacer un juicio al alma? ¿Cuál es la razón de que Dios vaya a juzgar el alma? Hebreos 9:27, leámoslo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Toda alma, hermanos, porque el Señor dice en Ezequiel que todas las almas le pertenecen a Él, en el capítulo 18, versículo 4. Entonces, las almas realmente son todas de Dios. Así que el que hace pactos con el diablo y le vende el alma, la verdad, no puede venderla, porque primero, no le pertenece. Y segundo, si sencillamente hizo un pacto con el diablo, fue porque nunca se convirtió al Señor. Entonces, esto es para nosotros muy importante. Y la segunda razón muy importante, a toda alma se le ha colocado un cuerpo. Toda alma tiene un estuche que se le ha prestado. Y ese estuche que se le ha prestado y el cual tiene usted actualmente no le pertenece. Tiene que cuidarlo. Por lo tanto, el suicidio no hace parte de los procesos de Dios. Cuando una persona se suicida, realmente lo que le está diciendo a Dios es que no le cree y que aparte de eso, lo más terrible de todo es que su alma se condenará. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y más hoy en día con los jóvenes, porque los jóvenes están siendo atacados, bombardeados con este mundo, pero no están encontrando identidad. El problema más grande hoy en día con los jóvenes es que no encuentran con qué identificarse. Entonces algunos buscan los punqueros, los raperos, los rasta, etcétera, etcétera, para identificarse con algo. Pero realmente somos nosotros los que tenemos que compartirles la palabra para que ellos por lo menos tengan la verdad y tengan la otra historia del mundo y puedan tomar una decisión. Porque de lo contrario, el mundo decidirá por ellos y se perderán. También veíamos que cuando morimos, nosotros realmente, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al infierno? ¿Vamos al cielo? ¿Vamos al purgatorio? ¿A dónde vamos? ¿Existe el purgatorio? ¿Existe realmente un lugar intermedio? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que saber hoy definitivamente dónde es que nosotros vamos a pasar la eternidad. Entonces,
Todos los antiguos, desde Adán hasta Jesús, antes de Jesús, ¿a dónde iban? ¿A dónde fue Adán? ¿A dónde fue Moisés? ¿A dónde fue Noé? Esas cosas son las que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Para eso entonces vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estaba como atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Entonces, para comprender exactamente esta epopeya que está escrita en la palabra, Jesús habla esta palabra, pero para entenderla correctamente tenemos que hacer una pequeña diferencia. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo las personas morían, iban a un lugar. Pero después de Cristo, después de la muerte y la resurrección de Jesús, iban a otro lugar. Aproximadamente 4.454 años fueron los que transcurrieron entre Adán y antes de la muerte de Jesús. Gracias. Y allí estaban Adán, Noé, Moisés, Josué, Isaac, todos esos hombres grandes en la palabra de Dios por su fe. Y estos como tal estaban en algún lugar. ¿A dónde iban ellos entonces? Entonces vamos a ver que antes de Cristo, estos hombres de la antigüedad estaban esperando algo. No iban al cielo. Ninguno subió al cielo. Solamente hasta después de Cristo, en el Nuevo Testamento, que han transcurrido exactamente o aproximadamente, han transcurrido 1985 años. Hago la brevedad acá. Estamos en el 2018. Y Jesús nació en el año -2. O sea, el año 0 no se cuenta y Jesús nace en el año 2 antes de Cristo. Y hasta el año 33 es cuando ya muere Jesús.
Entonces, desde el nacimiento de Cristo han pasado 2016 años. Pero desde la resurrección, muerte y resurrección de Jesús han pasado 1985 años. Entonces, eso es muy interesante porque siempre hemos pensado que por qué o cuándo comenzó este calendario realmente. Entonces, este calendario comenzó realmente en el año 0, 2 años antes del año 0, cuando nació Jesús. Esto como para información. Ahora, ¿dónde fueron las personas en el Antiguo Testamento y dónde fueron las personas del Nuevo Testamento? Vamos a mirar entonces la siguiente lámina, que es antes de Cristo. Vamos a dividirlo en 3 partes. Aquí tenemos entonces las personas antes de Cristo. Vamos a leer en Lucas 16, en el versículo 19, que había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro y los 2 se murieron. Y dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo que vemos en esta lámina entonces es cómo las personas antes de Cristo morían, el espíritu, ¿a dónde iba? A Dios, porque le pertenece a Dios. Y el cuerpo iba a la sepultura, pero el alma podía ir a uno de 2 sitios. O iba al paraíso o iba al infierno. Y eso es lo que vamos a ampliar un poco ahora. Vamos a leer Lucas 23, 41. Y vamos a mirar un sitio llamado el seno de Abraham. ¿Quién fue al seno de Abraham en esta historia? Lázaro. ¿Y a dónde fue el rico? Claro, porque era rico, ¿cierto? Entonces los ricos no eran el reino de los cielos. ¿Había un problema porque fuera rico? No, el problema no era ese. Vamos a mirar entonces el seno de Abraham. El seno de Abraham, que en el griego es koipos, significa puesto de honra, regazo, quien sustenta. Y en Lucas 23, 41 encontramos una ampliación de esto. Aquí en este lugar está Jesús en la cruz, y el versículo 41 dice, nosotros a la verdad, 23:41, ¿cierto? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas ningún hizo mal, ningún mal hizo. Ahí está hablando el ladrón que está crucificado con Jesús. Porque el otro le estaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Entonces el otro ladrón le dice, nosotros a la verdad merecemos estar acá, porque hemos cometido errores, pero este nada había hecho. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Pero el paraíso del que está hablando Jesús no está en el cielo. El paraíso es ese seno de Abraham. ¿Dónde está? Vamos a mirar también que la palabra Hades, como le dijo aquel rico, dice, y abrió sus ojos en el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el infierno o el lugar de tormento.
En el Antiguo Testamento se decía Hades y en el Nuevo Testamento se dice infierno. Y este Hades, vamos a leerlos en Hechos 2:27. Vamos a ver dónde queda. Hechos 2:27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando David, está diciendo y está orando al Señor para que no deje su alma ¿dónde? En el Hades. O sea, los antiguos, los que habían creído en la promesa de Dios, no iban al infierno, sino que iban ¿a dónde? ¿A dónde iban? Al seno de Abraham, o este paraíso que está debajo de la tierra. ¿Dónde está? Miremos. Job 28:5. Y es bueno que hablemos esto porque hay algunas religiones que dicen que el infierno no existe, que este es el infierno, pero realmente esto no se compara con lo que hay en el infierno. Job 28:5 dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida ¿qué? En fuego. Entonces partamos de algo. La tierra, en el centro de la tierra, 6.000 kilómetros hacia abajo, porque la tierra tiene 12.000 kilómetros de ancho, 6.000 kilómetros en el centro de la tierra, está llena de ¿qué? De fuego. Y pues claro, eso lo notamos con los volcanes y todo eso que sacan lava y todo eso. Miremos Marcos 9:43. Marcos 9:43. Dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. Entonces, ¿el infierno es algo espiritual o físico? Es físico, es real. Y está completamente lleno de ¿qué? De fuego. Ahora, la palabra infierno, que es la palabra Gena, está ubicado en el tiempo de Jesús, para que ellos entendieran claramente de qué les estaba hablando, porque ellos nunca habían visto el infierno. En el tiempo de Jesús había un valle llamado el Valle de Gena. Y en el Valle de Gena, que era atrás de la ciudad de Jerusalén, era donde llevaban todos los desperdicios, los animales muertos, la basura, y todas las 24 horas estaba generando candela y humo, porque allá es donde sacaban todos los desechos que habían de la ciudad. Y ese lugar era llamado infierno. Entonces por eso le decía, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque a nadie le gustaba estar en ese lugar. Entonces ellos podían identificar realmente a qué se refería Jesús cuando hablaba del verdadero infierno. Ahora leamos Lucas 16:28. Y eso es muy importante, hermano, porque su alma lo necesita saber. Lucas 16:28. Dice también la palabra, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de ¿qué? De tormento. El infierno es un lugar donde no se descansa, ni nadie está dormido. Las almas sufren y son atormentadas día y noche. Aquellos que no creyeron en la palabra de Dios, aquellos que no se arrepintieron y no se volvieron a Él, estas personas están, y que murieron, están allí en este lugar. Entonces, hay una cosa que los diferenciaba. ¿Qué era lo que los separaba del infierno al seno de Abraham? ¿Qué era lo que los separaba? Una cima. En la palabra de Dios es un abismo. Luego vamos a ampliar un poco eso para entender, porque como la tierra es redonda,
Entonces adentro es redondo, en el centro es redondo y alrededor está separado. No es como si fuera una montaña separada de un abismo y allá el infierno. No, todo es redondo y allí estaba separada el seno de Abraham con el infierno. ¿Dónde estaba el mendigo? En el seno de Abraham. ¿Y había calor ahí y sufría ahí? No. Lo especial es que en ese lugar hay un espacio donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay reposo. Pero hay otro que tiene tormento y dolor por todas partes. Lucas capítulo 16, versículo 21. Esto era antes de Cristo. Ahora, cuando vino Cristo, esto fue lo que sucedió. Las personas antes de Cristo, ¿a dónde iban? ¿Quiénes? Todos los que habían creído por fe en la promesa. Ellos iban al seno de Abraham, no iban al cielo. Y los que no creían y nunca recibieron la promesa ni creyeron en ella, ¿a dónde iban? Al infierno. Cuando Jesús muere en la cruz, su espíritu, ¿a dónde se va? Al cielo. Porque también Jesús tenía ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces ponga mucha atención. Jesús tenía espíritu. Y el espíritu de Dios, ¿a dónde va? Leamos Lucas 23, 46. Dice, entonces Jesús, clamando allá en la cruz, a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? O su alma. ¿Por qué encomendó el espíritu y no encomendó el alma? Porque el espíritu ¿a dónde va? El espíritu va a Dios, quien lo dio. El cuerpo de Jesús, ¿a dónde fue? Su cuerpo fue ¿qué? Sepultado, fue a la tumba. Leámoslo ahí en el versículo 52 y 53 del mismo capítulo 23. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces el cuerpo de Jesús, ¿dónde terminó? ¿A dónde? Y ustedes perdonarán que yo les haga esas preguntas, pero es muy importante porque el cuerpo de Jesús se quedó como muerto. El espíritu fue ¿a dónde? A Dios. Pero el alma, vamos a ver qué pasó con el alma. Mateo 4:16. Porque Jesús predicó mucho tiempo que dijo que el Hijo del Hombre iba a morir, iba a ser crucificado y por 3 días estaría en la sepultura y al tercer día ¿qué pasaría? Resucitaría. Miremos qué dice Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, ¿qué pasó? Le resplandeció. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el alma de Jesús? En el momento en que murió, ¿qué pasó con el alma de Jesús? ¿Subió o bajó? ¿A dónde? ¿Fue el infierno? No, porque por ahí dicen, porque por ahí dice Jesús bajó a los infiernos y no sé qué, ¿cierto? Hay una oración por ahí que dice así, pero realmente Jesús nunca fue al infierno, fue al seno de Abraham, al paraíso. ¿Y a qué fue por allá? ¿Y a qué fue? Vamos a mirar. Primero miremos si sí bajó. Mateo 12:40. Y miremos Jesús que dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Así que Jesús realmente cumplió lo que había dicho, descendió al seno de Abraham. Pero ¿podía ver desde allí a los que estaban en el infierno? Sí. ¿Y los del infierno podían ver a Jesús y los que estaban en el seno de Abraham? Sí. Pero no podían pasarse a donde estaban ellos. Entonces, aquí hay algo muy bonito, y es de que Jesús no solamente está cumpliendo lo que Él dijo, sino que dice que al pueblo le resplandeció una gran luz. ¿A cuál pueblo? A los que estaban en el seno de Abraham, esperando ¿qué? La promesa. Y entonces, ¿quién dio la noticia? ¿Quién dio la noticia en el seno de Abraham? ¿Se acuerdan el ladrón? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿quién fue a dar la noticia? El ladrón. Fue el último que llegó allá para decirle, oigan, hoy viene la promesa, hoy viene el Salvador. Él dijo que hoy estaría en este lugar. ¿Se imagina Job? Feliz, contento, dice, porque Señor, yo sé que mis ojos verán la luz de mi Salvador, de mi Redentor. Entonces, allí están todos esperando, porque por más de 4.400 años, esas almas estaban esperando a ver su Redentor, porque nunca lo recibieron, nunca lo vieron, pero por fe estaban allí. Entonces esas almas, esperando allí, vieron cómo una luz se acercaba y bajaba de la tierra hacia ellos, y cómo se iluminaba todo porque llegaba Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos y caminó sobre el mar? Los discípulos, ¿qué dijeron esa noche? Es un fantasma, porque decían que era una luz que venía a acercarse a ellos. Y después Jesús les dijo, soy yo, Jesús, no se asusten. Entonces, aquí vemos que a este pueblo que estaba allí cautivo, que estaba guardado allí en el seno de Abraham, le resplandeció esta luz. ¿Y qué hizo Jesús allá? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos no eran espíritus o demonios, sino que eran las almas. En el original es nefesh, que significa alma, y estos eran los que estaban allí cautivos, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Se acuerdan por qué vino el diluvio? ¿Cuál fue la razón por la cual hubo diluvio? El diluvio, ¿por qué llegó? ¿A causa de quién? De los hijos de Dios. ¿Cómo le parece? El juicio vino a causa de los hijos de Dios que empezaron a hacer con las hijas de los hombres. A tener hijos y a mezclarse, y entonces Dios determinó que serían 120 años para que Él trajera un diluvio. Y estos que estaban allí, estos que dicen acá, estaban en el seno de Abraham, porque ellos eran salvos por fe, pero aún no habían recibido la promesa de ese Salvador. Entonces Jesús baja a predicarle a los del infierno, a los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham. Bien, listo. Ahora, esto fue lo que sucedió con Jesús, y Él estuvo 3 días y 3 noches. Pero ¿qué pasó al tercer día? Jesús resucita y
se lleva a alguien. ¿A quién se va a llevar? Miremos Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, todos los que habían creído en la promesa de un Salvador como se le dio a Abraham, estos entonces están allí en el seno de Abraham, y ahora Jesús los va a tomar y los va a llevar. Miremos Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Esa reunión, hermanos, más que una predicación, es haciendo una enseñanza para que entendamos muy claramente lo que a usted le va a pasar el día que se muera. Así de sencillo. Así que si usted no sabe para dónde va, pues hoy va a aprender para dónde va. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesús resucita, ¿sí? Y él sale del seno de Abraham a la tierra, a la parte superior de la tierra, y lo primero que encuentra cuando resucita es de que alguien está en la tumba. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar e ir a la tumba? ¿Para recoger qué? El cuerpo. Y ese cuerpo ya no es un cuerpo normal, sino un cuerpo que glorificado. Un cuerpo que atraviesa paredes y come pescado. ¿Cuántos van a tener ese cuerpo? Ese es el cuerpo que nos va a dar Jesús. Un cuerpo que no depende de las cosas físicas, sino que es un cuerpo que anda en una quinta y sexta dimensión. Vale la pena. Entonces miremos qué pasó cuando Jesús resucita. Juan 20:17. Mire lo primero que sucede. Juan 20, versículo 17. El tercer día, el día domingo que resucita Jesús, mire lo que pasa. Y Jesús le dijo a la mujer, mejor leamos desde el 16. Jesús le dijo: María. O sea, María estaba en la tumba de Jesús. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Lo reconoció. Pero Jesús le dijo: no me toques. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿por qué Jesús le dice aquí cuando resucita, le dice a María: no me toques? Porque no se había presentado ante el Padre. Él tenía que esperar algo. ¿Qué estaba esperando Jesús allí antes de subir al Padre? Leámoslo en Mateo, capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muchas de las personas que estaban en el seno de Abraham resucitaron ese día con cuerpo y todo. Y Jesús entonces los toma, y ahora ¿a dónde los lleva? Los lleva a presentarse delante de Dios. Jesús se presenta primero como el Cordero inmolado,
para que Dios reciba el sacrificio de él, y lleva cautiva ¿qué? La cautividad, y los entrega al Padre para que ya esas almas estén allí. Pero Jesús hace algo más. ¿Qué sucedió inmediatamente? Vamos a mirar Juan 14, 1 al 3. Jesús le había dicho algo a los discípulos antes de morir. Les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Entonces, ¿a qué se fue Jesús? No solamente a llevar cautiva la cautividad, sino que se fue a preparar una ¿qué? Una morada celestial para todos aquellos que iban a creer en Él de ahí en adelante. Dejan esa morada a todos los que creyeron del Antiguo Testamento, y ahorita en el Nuevo Testamento va a haber un cambio diferente. Hechos capítulo 1, versículo 3. Jesús entonces sube al Padre, e inmediatamente lo que hace es que desciende. Entonces Jesús tuvo dos subidas. Subió para llevar a todos los cautivos de la cautividad, y vuelve, desciende, y cuando ya desciende es cuando le dice a Tomás: Tomás, mete tu dedo en mi llaga para que creas. Y Tomás metió el dedo pues en la llaga de Jesús. Dijo: ay, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurados los que sin ver han creído. Y entonces ya lo podían tocar y ya podía comer. Ya se había presentado ante el Padre. Y esos 40 días fueron los que Dios o Jesús estuvo en la tierra después de resucitar. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quiénes se les aparecía Jesús después de resucitado? Solo a los que creían. Solo a los que creían en Él. Y les enseñó todas las cosas que tenían que hacer y que el Espíritu Santo les enseñaba. Pero Jesús les dice 40 días después algo más. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero Jesús les había dicho que era necesario que Él se fuera. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que se volviera a ir Jesús? Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 18. Dice: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros nuevamente. Y dice el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Jesús le dice a ellos que era necesario que Él se volviera a ir para que descendiera ¿quién?
El Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, ¿en quiénes mora? ¿Cuántos de acá tienen el Espíritu Santo? O sea que usted ya está sellado con el Espíritu Santo. ¿Usted es salvo o va a ser salvo? ¿Y si usted la embarra? Porque la salvación es ¿por qué? Es por fe, no por obras. Pero lo que tengamos en el cuerpo de vivencia o de vivir en la tierra es entonces ¿para qué? ¿Para qué es? ¿Qué vamos a hacer el tiempo que falta por venir Jesús? Para santificarnos. Entonces la santificación es una cosa y la salvación es otra cosa. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Por la santificación. ¿Esa me la gané o me la tengo que ganar? Me la tengo que ganar. ¿Y eso cómo se gana? Leyendo la palabra, orando, ayunando y haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Pero la salvación, y yo sé que todavía para muchos es muy duro esto, pero la salvación eso es que una dádiva, es un regalo para todo aquel que crea en la obra de ¿quién? Del Padre y del Jesús. Así es como funciona. Eso fue la resurrección. Entonces ahora viene la resurrección. Entonces Jesús resucita, pero se va al cielo, deja el Espíritu Santo. Ahora las personas después de Cristo, cuando mueren, su cuerpo ¿a dónde va? Al sepulcro, porque polvo eres y al polvo volverás. El Espíritu ¿va a dónde? A Dios, porque es de Dios. Y el alma va a ser ¿qué? Juzgada. Pero noten que ya el alma no baja ni al paraíso ni al infierno. Ahora el alma va a un lugar, a otro lugar. Vamos a mirar Hebreos 9:27. ¿A dónde va el alma? De toda persona, del que cree y el que no cree. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Cuántas almas van a ir al juicio? Todas. Bonitos, grandes, altos, enanos, altos, corticos, todos van al juicio. ¿A qué? Vamos a mirar 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea ¿qué? O sea malo. Entonces estaremos allí en el tribunal de Cristo. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién va a juzgar? Jesús dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra les juzgará. Entonces se abrirán los libros, se mirará su historia, su vida, y entonces se definirá a dónde va. Y esa es la diferencia que nos permite hoy Jesús tener para nosotros. Aunque nos portemos mal, aunque seamos bravitos y enojados, aunque nos airemos, aunque no queramos nuestros papás, aunque no nos quieran nuestros papás a nosotros, aparte de todo eso, la salvación primero que todo es personal. Y la santificación es ¿qué? Personal. Entonces estaremos delante del tribunal de Cristo y esto es lo que va a suceder. San Juan 5:28. San Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuántas almas Dios quiere que se salven? ¿Por cuántas pagó el precio Jesús? ¿Y por qué no son salvas todas? ¿Qué es lo que los diferencia? La fe. Es lo único que nos diferencia.
que ellos no tienen fe y nosotros sí tenemos fe. Entonces, después de que Jesús resucita, cambia la perspectiva después de la muerte. Realmente la muerte no existe. La muerte como muerte. Los médicos saben cuándo se muere una persona, pero no saben qué pasa después de eso. Algunos que son creyentes, los he visto en los quirófanos diciendo, bueno, encomiéndese al Señor, porque no sabemos si despierta de esta operación. Si cree en Dios, encomiéndese, porque sabemos que lo que uno encomienda es que el alma, no el cuerpo. Miremos entonces lo que va a pasar después de la resurrección de Jesús con los muertos. ¿Qué es lo que ve un muerto? O mejor, ¿qué es lo que ve un alma después de que su cuerpo muere? ¿Qué es lo primero que ve? Su cuerpo. Y puede oír y puede ver a los demás, pero ellos no lo ven a él. Y en el quirófano están allá bregándole a resucitar el corazón para que vuelva a vivir. ¿Y el alma cómo se siente? Está tranquila, no le duele nada, no le duele un pelo. Por eso a veces nos encontramos con personas que tienen como 90, 95 años y el pastor, ore por él, ore. ¿Para qué? Pues para que el Señor lo sane. No, hermana, para que se vaya. Ya el estuche ya no da más. ¿Qué más la va a hacer sufrir en ese cuerpo? Que se vaya con el Señor de una vez. Y entonces el alma se siente tranquila, fresca, no tiene dolor, no tiene molestia para nada y está viendo lo que está pasando. Leamos lo que vio Esteban antes, inclusive en el momento en que iba a morir. Esteban, lea en Hechos 7:55, ya después de la resurrección de Jesús, lo que pasó. Hechos 7:55. Están apedreando a Esteban por haber confesado de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Vio el trono de Dios, vio el trono de Dios. Y dice acá, versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esta palabra espíritu es, en el griego es nepesh, el que le decía ahora, y es alma. Entonces, ahí, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué le dijo al Señor? Señor, te encomiendo que mi alma, en el hebreo original, mi alma. Porque el espíritu, ¿a dónde va? A Dios, porque el de la vida es de Dios. El cuerpo, apedreadito y todo eso, lo metieron allá al sepulcro. Pero el alma, él sabía que era lo que tenía que redimir. Un ejemplo más, 2 Corintios 12:2. Aquí tenemos a Pablo en una, no sé si visión o en un éxtasis, pero estaba allí, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Fue arrebatado hasta dónde? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado ¿a dónde? Pero si el paraíso estaba abajo, entonces ahora está hablando de ¿cuál paraíso? Ahora hay otro paraíso, pero ¿está dónde? En el cielo. Y son las moradas celestiales. No el trono de Dios, las moradas celestiales. Y dice acá que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Este hombre, Pablo, fue uno de los que pudo entrar o ir directamente al tercer cielo y ver toda la majestuosidad de la grandeza que Dios tiene para aquellos que en Él han creído. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, Pablo mismo, devuélvase un pedacito, 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 4, mire lo que dice el mismo Pablo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Cuál tabernáculo? El cuerpo. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Entonces Pablo está hablando de que en el momento en que él deje de existir en su cuerpo, ¿en dónde está? Presente en el Señor. ¿En dónde? En el trono celestial. Entonces aquí vemos de que Pablo fue al tribunal de Cristo. ¿Sí? ¿Esteban fue al tribunal de Cristo? ¿Usted a dónde va a ir? Para que lo condenen. Una cosa es el juicio, el trono blanco, y otra cosa es el tribunal de Cristo para darle las coronas. En el tribunal de Cristo no hay problema de salvación. Hay problema es de ¿qué? De santificación. Le van a entregar las coronas a ver lo que usted hizo en el cuerpo, en Cristo. ¿Qué hizo por la obra? ¿Qué hizo por los que estaban alrededor suyo? ¿Qué hizo por los que llevaron la palabra? ¿A cuántos les discipuló? ¿A cuántos discípulos formó? Todo eso es lo que se va a hacer en el tribunal de Cristo. Entonces, Hebreos 12:22 nos lo dice claramente. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los que vamos a encontrar allí, hermanos, son a toda la iglesia de Cristo por todos los siglos que ha estado. Allí nos vamos a encontrar a todos aquellos que creyeron en la promesa de un Salvador. Y es muy importante saber eso porque en Apocalipsis 3:5 dice claramente qué están haciendo las almas allá. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Y eso es bueno decirlo porque hay gente que todavía cree, y aún cristianos, que el día que usted se muera va a quedar así, dormidito. Y que el alma queda dormidita hasta que el Señor la despierte. No, el alma no duerme. El alma va a estar despiertica por siempre. ¿Y qué va a estar haciendo? Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, cuando
subamos al trono, el alma suba al juicio, al trono del tribunal de Cristo, allí en el tribunal de Cristo, entonces se va a pasar por dos periodos. Si una persona que creyó en el Señor y tuvo fe y se guardó para Dios y se santificó para el Señor, entonces esa alma, ¿a dónde va? A las moradas celestiales, no al trono, no al tercer cielo, no al trono de Dios, a las moradas celestiales, las cuales están debajo del trono de Dios. Allá va a estar su alma, allá está mi mamá, mi papá, allá están ellos. Pero si esa persona nunca recibió a Jesús, entonces también va al trono celestial. Al trono, pero al juicio. Y lo primero que van a mirar es, ¿qué es lo primero que van a hacer en el tribunal? ¿Qué es lo primero que miran? Si está inscrito. ¿En qué libro? Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también miremos Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y si leemos Apocalipsis 3:5, dice que el que tenía esas vestiduras blancas no borrará su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La próxima semana vamos a ver entonces lo que tiene que ver con lo que es el momento del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Y cómo es que usted y yo vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos y con todos aquellos que creyeron en la palabra de Dios. Pregunta, ¿dónde está Hitler? ¿En las moradas celestiales? Pero si los papás de Hitler eran evangélicos cristianos, ¿eso no salva a los hijos? Eso no salva a los hijos. ¿La salvación es qué? Entonces, ¿Hitler a dónde fue a parar? Pero así como Hitler, todos los que no creyeron en la promesa del libertador de Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna, todos ellos, junto con los que creyeron, dice que todos compadecerán delante del tribunal de Cristo y doblarán su rodilla, y dice que todo aquel ser humano, toda alma, doblará sus rodillas delante de nuestro Señor Jesús y confesarán que Jesucristo es el Señor. Hitler tuvo que reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios en el cielo, sí. En la tierra no lo reconoció, pero en el cielo sí lo reconoció. Pero la salvación es ¿dónde? ¿Aquí o allá? Por lo tanto, le dijeron, ¿se da cuenta que si era verdad, cabezón? Entonces, ¿ahora para dónde? Al infierno. Donde será el lloro y crujir de dientes.
Dejémoslo ahí, para que lo podamos masticar. Pero por lo menos algo que quede ahí. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Sí. Coja su trabajo y ofrézcaselo al Señor. Estudie y sea una profesional, lo que quiera, pero ofrézcaselo al Señor. ¿Quiere casarse? Cásese. Pero el matrimonio es para que se lo conmemore ¿a quién? Para que se lo ofrezca ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para que los días de su vida sobre la tierra sean de bendición para muchos otros. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque toda esta escatología y todo esto que nos enseña, Señor amado, es para darnos cuenta que tu palabra está llena, Señor, de misterios maravillosos que están revelados para la iglesia. Pero, Señor, que hemos sido duros de corazón y no hemos escudriñado las Escrituras como tú nos has enseñado. Pero, Señor, aquí estamos para querer aprender más de ti, para conocer la verdad y la verdad nos haga libres.